Hare Krishna, mi Buenos Aires querido. Aquí estamos otra vez frente a ustedes para leer un poco del néctar de Krishna en el Bhagavad Gita y de el néctar de los comentarios de Srila Prabhupada. Y esto es por la bondadosa invitación de Chitrak Das. Y, y bueno, espero que les resulte interesante lo que vamos a ver, lo que vamos a tratar de explicar hoy. Entonces, primero que nada, vamos a invocar la bendición del Señor. Vamos a ofrecer nuestros respetos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces hoy vamos a leer, o mejor dicho, continuar con la lectura del Bhagavad Gita. En el capítulo 11 vamos a leer el texto número 51, que dice así en sánscrito. Arjuna vacha yuristoedam manushan rupam tava saumyam janardanam idanin ashmi sambrita Sacheta prakritin gata. La traducción, palabra por palabra, dice... No, vamos a leer directamente la traducción completa. Cuando Arjuna vio de ese modo a Krishna en su forma original, dijo, «Oh Janardana, por ver esta forma semejante a la humana, sumamente hermosa, tengo ahora la mente serena y me he reintegrado a mi naturaleza original». El significado de Prabhupada dice así. Las palabras Manusham Rupan indican aquí claramente que la forma original de la Suprema Personalidad de Dios es de dos manos. Aquí se muestra que aquellos que se burlan de Krishna como si él fuera una persona ordinaria ignoran su naturaleza divina. Si Krishna es como un ser humano ordinario, ¿cómo es posible entonces que muestre la forma universal y luego muestre de nuevo la forma de Narayan, de cuatro manos? Por lo tanto, en el Bhagavad Gita se afirma muy claramente que aquel que cree que Krishna es una persona ordinaria y que desencamina al lector diciendo que quien está hablando es el Brahman impersonal que está dentro de Krishna, está haciendo la mayor de las injusticias. Krishna ha mostrado de hecho su forma universal y su forma de Vishnu de cuatro manos. Así que, ¿cómo es posible que él sea un ser humano ordinario? Al devoto puro no lo confunden los comentaristas desorientadores los comentarios desorientadores que se le hacen al Bhagavad Gita, porque él conoce las cosas tal como son. Los versos originales del Bhagavad Gita son tan claros como el sol. No requieren de la luz artificial de unos comentaristas necios. Leemos de vuelta el verso. Arjuna vacha dristvedam manusham rupam tava saumyam janardana idanin asmi sambrita sacheta prakritin gata. Cuando Arjuna vio de ese modo a Krishna en su forma original, dijo, «Oh Janardana, por ver esta forma semejante a la humana, sumamente hermosa, tengo ahora la mente serena y me he reintegrado a mi naturaleza original». Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Gyana Tasmai Sri Gurave Namaha Gankaroti Vachalam Pangolankayo Tegirin Jat Kripatanaham Mande Sri Guru Ninatarnam. Entonces hemos leído, ustedes las han ido escuchando en estas clases y seguramente también han leído todo este capítulo que es tan interesante, tan
especial, asombroso, que es el Virat Rupa, la forma universal, capítulo número 11, donde se describe la visión asombrosa que tuvo Arjuna, esa visión multidimensional. Fue algo que normalmente nosotros, como le dijo Krishna a Arjuna, con tus ojos no puedes verla. Nosotros no podemos tener ni siquiera la idea. En teoría yo puedo leer la descripción, puedo imaginar, puedo tratar de comprender o de asimilar, pero la verdad es que eh, nosotros estamos muy limitados en ese sentido. Y no solamente no podemos ver con nuestros ojos, sino tampoco con nuestro cerebro, porque estamos eh, condicionados a tres dimensiones. Y lo que Arjuna está percibiendo en este capítulo, lo que está viendo, es algo que excede las tres dimensiones. No sé cuántas serán, pero son muchas más. Porque Arjuna no solo está viendo todo el universo en un sitio, o sea, está viendo lo que está no solamente adelante de él, sino que está viendo al mismo tiempo lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está al costado, a la derecha, a la izquierda, lo que está atrás, todo el universo, no solamente lo que puede alcanzar la vista. Nuestra vista tiene límites de muchas formas, límites de distancia, de amplitud, límites de espectro de colores, se tiene muchas limitaciones. Bueno, Arjuna lo está viendo todo. Y eso ha sido muy fuerte para Arjuna, muy eh, chocante, ¿no? O sea, fue maravilloso, como él lo explica en los versos anteriores, pero a la vez también le ha causado un efecto muy desequilibrante, muy atemorizador. Es como cuando uno se acerca a un precipicio, no, la mente se altera, se pierde el equilibrio, eh, es, es desequilibrante nuestra capacidad, nuestra limitación. Cuando decimos que Krishna es infinito y nosotros somos limitados, aquí podemos entender eso, ¿no? Cómo nosotros estamos condicionados y limitados a una cierta cantidad de influencias o a una cierta cantidad de percepciones, de estímulos. Y cuando nuestro cerebro recibe más estímulos de los que está preparado para percibir, se desequilibra, incluso se puede llegar a bloquear. Sabemos que ciertos, por ejemplo, luces estroboscópicas pueden provocar un ataque de epilepsia o un desmayo, o bueno, como eso muchísimas más cosas. La velocidad nos puede hacer perder la conciencia, en fin, nuestro cerebro es limitado, ¿no? Y Krishna es infinito. Entonces nosotros no podemos abarcarlo todo. Podemos quizás abarcar más si Krishna nos da esa posibilidad como se la está dando a Arjuna. Arjuna vio más de lo que él estaba preparado para ver. Y fue maravilloso, pero a la vez lo desequilibró. Le produjo mucho temor. Y no era porque Krishna lo estuviera amenazando. Él no corría ningún peligro, porque era Krishna, era su amigo. Pero a la vez las visiones que él estaba teniendo del mundo material estaban
de ese Virarupa, todo el mundo material está contenido en ese Virarupa. Las visiones que él estaba teniendo eran hermosas y terribles a la vez, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ver todos los ejércitos y todas las personas que él conocía estaban entrando en las fauces de una de las formas, de una de las bocas de esa visión universal, ese Virat Rupa, y estaban siendo eh, comidas, masticadas y tragadas por esa forma, sin duda que le produjo temor, y no es porque no hubiera visto muerte, porque era un guerrero y era muy valiente. Nosotros a veces ni siquiera podemos ver ciertas imágenes o ciertas escenas en alguna película que nos causa eh, rechazo, o temor o impresión. Arjuna no tenía tanto ese problema porque un guerrero muy valeroso, pero aún así él se atemorizó muchísimo y por eso le pide a Krishna que vuelva a esa forma que él conocía, la forma que estaba acostumbrado. Entonces, esto es un punto importante, entender cómo nosotros somos limitados y por otro lado Krishna puede ampliar nuestros horizontes o nuestra capacidad hasta un cierto punto, pero siempre vamos a ser limitados y Dios es infinito. Otro punto importante que Prabhupada ha hecho muchas veces, ha dicho muchas veces, es que si uno pretende ser o que lo adoren o que lo llamen o que lo consideren un avatar, una encarnación de Dios, entonces tiene que demostrar que es una encarnación de Dios, tiene que demostrar una forma, y eso es la razón por la que Arjuna le pidió a Krishna que mostrara la forma universal. Arjuna ya había aceptado que Krishna es Dios, pero aún así él le pide que muestre esa forma. ¿Por qué? Para dejar precedentes, para dejar sentado, para que quede como una prueba, como un precedente de que quien pretenda proclamarse Dios demuestre eso. Hoy en día nosotros aceptamos dioses muy baratos, ¿no? Alguien que tiene una habilidad, inmediatamente no lo consideramos un ser divino, en una gama muy amplia, ya sea por la belleza, por la inteligencia, por la habilidad. Claro, esas son cualidades que Dios da, pero eso no hace a la persona Dios o divina, ¿no? Krishna dice: yo soy la habilidad en las personas, en los seres, dicen en los hombres, pero nosotros entendemos que es una forma genérica de hablar, eh, que cualquier habilidad que nosotros tenemos que entender que es un don de Dios, es un don divino, y eso no nos vuelve especiales, nos tiene que volver agradecidos y humildes, porque estamos recibiendo algo. Entonces el reconocimiento de que que es Dios quien nos está dando una habilidad, quien nos da la capacidad de hablar, quien nos da la capacidad de pensar, quien nos da la capacidad de hacer música o de cocinar o de bailar o lo que sea, o de jugar al fútbol, es Dios. Entonces, eso naturalmente nos vuelve más humildes, ¿no? Porque nosotros estamos entendiendo de que es algo, que es un don regalado, es una gracia, ¿no? Gracia significa recibir algo, un don de Dios divino sin merecerlo, ¿no? Por eso nos llamamos a Srila Prabhupada su divina gracia, porque Él viene en esta era de Kali a Occidente, no solamente en la era de Kali, o sea, cuando prácticamente toda la población del mundo es reticente a la religión y desprovista
de cualidades espirituales o religiosas, y, en fin, todos los defectos que se menciona en el Bhagavatam, ¿no? Como se dice, ¿no? Que somos, me viene ahora a la mente el vago y mal entretenido, como cuando se hablaba de, de Moreira. No, dice el Bhagavatam, dice otra cosa. Dice, tenemos una vida corta, somos pendencieros, perezosos. Bueno, ahí coincidiría con la descripción de Moreira. Somos perezosos y siempre estamos agitados, siempre estamos perturbados, ¿no? Entonces, en general, él viene para una población de una era que no es digna, que no es muy afortunada, y encima Occidente, ¿no? La parte más materialista del mundo. Entonces es una gracia, porque a pesar de que nosotros no merecemos tanta misericordia, tanto conocimiento, un camino tan elevado, tan eh, afortunado en el sentido de que podemos alcanzar una relación con Krishna de una manera muy simple, muy fácil. Nosotros, como dice el Shastaka, a pesar de que tú nos has permitido acercarnos a ti muy fácilmente mediante el canto de tu santo nombre, yo no me siento atraído por ellos. Esa es nuestra situación. No es que Chaitanya Mahaprabhu se sintiera así. Él, bueno, puede tal vez en su humildad, en su ejemplo de humildad, eh, estuviera diciéndonos eso, pero en realidad eso es algo que nosotros vemos en nosotros mismos continuamente. Entonces, eso es lo que significa gracia. Nosotros tenemos una habilidad gracias a Dios, y eso nos tiene que volver humildes. Pero bueno, a lo que iba, no cualquiera puede ser considerado Dios, y por eso Arjuna le pide a Krishna que muestre esta forma universal y de esa manera deje un precedente claro de que no podemos aceptar porque sí a cualquiera que diga que es un avatar o Dios. Claro que en Occidente eso es raro, y eh, raro en un sentido literal, raro de que realmente, o sea, podemos llamarle a alguien el Dios de esto, el Dios de aquello, pero todos entendemos de que no es Dios. En cambio, en India han aparecido avatars eh, a lo largo de toda su historia, ¿no? Entonces, no, hay realmente personas que claman ser Dios y son adoradas por algunos como si fuera Dios, no en un sentido deportivo o artístico, sino literalmente Dios, ¿no? El creador. Eh, entonces Arjuna quería asegurarse de que no hubiera confusiones, de no darle margen a ningún engañador para que afirme esto, de que es un avatar, de que es una encarnación, sino demuestra claramente su capacidad, su omnipotencia, y una de esas pruebas es la forma universal. Que alguien tenga un poder más o menos importante no implica que sea Dios. No que alguien sea superior a otros en una habilidad no implica que sea Dios, ¿no? Nadie más puede demostrar la forma universal. Entonces, esa es una de las razones por las que Arjuna le pide a Krishna que muestre la forma universal. Y ahí también comprendemos lo que es el tiempo. Eh, Esto que antiguamente se definía como la medida del movimiento, ¿no? O sea, se consideraba que el tiempo era más bien una
algo que sucedía o a través de lo cual nosotros podíamos medir el movimiento de las cosas. Luego subió un poco de categoría con Einstein, ¿no? Cuando consideró eh, el conjunto de espacio-tiempo como una dimensión más, ¿no? Además de las tres que mencionábamos antes, ¿no? La cuarta dimensión, que es el espacio-tiempo. En fin, cuando Krishna le dice Kaloshmin, yo soy el tiempo que todo lo devora, nosotros ahí comprendemos que el tiempo no solamente es una característica del mundo material, sino que es la energía de Dios y que es una energía invencible de Dios. Es decir, no hay nada en el mundo material que no se vea afectado por esa omnipotencia de Dios. En fin, la forma universal tiene diferentes características y eh, le produce a Arjuna esa situación que desencadena en el hecho de que le pida a Krishna que por favor vuelva a su forma original. ¿No? Arjuna admite estar perturbado y le pide a Krishna, por favor, retrae este infinito, tremendo, terrorífico que le produce mareo, desequilibrio interno y vuelva a su forma original, ¿no? Él está muy, muy afectado por esa visión. ¿Cómo no estarlo? ¿No? Como decíamos antes. Pero bueno, una vez que Krishna le muestra su forma original, entonces él habla este verso, ¿no? Janardhan al contemplar esta forma similar a la humana, tan hermosa, mi mente se ha serenado y me he reintegrado a mi naturaleza original, ¿no? Entonces, esta afirmación de Arjuna es muy importante, ¿no? Por un lado, dice, al contemplar esta forma similar a la humana, eh, y Prabhupada explica en el significado que a veces ciertos estudiosos o ciertas personas del Bhagavad Gita, ciertos estudiosos del Bhagavad Gita o personas que hablan acerca de Dios o que opinan acerca de su comprensión y su idea de Dios, piensan de que Krishna es una persona ordinaria. Yo creo que lo he contado alguna vez acá, ¿no? Hay teorías académicas de que en realidad Krishna, o la imagen que nosotros tenemos hoy en día de Krishna, que se representa en el Bhagavad Gita, en realidad es el compuesto de tres personas históricas diferentes. Un rey, un sabio y un pastor. Krishna reúne muchas cualidades. Un guerrero, un kshatriya, fue en su niñez pastor de vacas, y como maestro habló el Bhagavad Gita como guru, no solamente el Bhagavad Gita, pero es la forma más conocida. Entonces ellos piensan, bueno, no, una persona no puede tener todas estas cualidades, o sea, aceptan a Leonardo da Vinci como artista, ingeniero, sabio, ¿no? Pero Krishna no. O sea, puede haber en Italia o en Occidente un, eh, como se dice, un sabio renacentista que tenga muchas habilidades, muchas cualidades, pero si se relaciona esa posibilidad o esa capacidad con Dios, entonces no puede ser. Eh, Krishna no puede ser. Krishna tiene que ser varias personas que se han conjugado en una y que han sido eh, dibujadas o inventadas por algunos brahmanas que no tenían nada que hacer y querían
presentar una enseñanza, una filosofía a través de una personalidad divina. Eso es el argumento, o sea, lo que Prabhupada dice acá, que no podemos, ¿cómo es que dice? Vamos de vuelta al Bhagavatam. Si él fuera una persona ordinaria, aquí se demuestra que aquellos que se burlan de Krishna como si él fuera una persona ordinaria ignoran su naturaleza divina. No hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? O sea, si alguien está viendo todo este mundo, la maravillosa creación de Dios, y está pensando de que esto surgió por casualidad, realmente no está usando mucho la inteligencia, aunque pueda parecerlo, aunque tenga muchos argumentos filosóficos o científicos. Decir que algo apareció por una casualidad, por una explosión, contradice todo lo que nosotros estamos haciendo en la vida, contradice su propia formación, su propio estudio, sus propios trabajos, sus propias investigaciones. Porque si eso fuera posible, entonces, ¿por qué poner tanto esfuerzo en generar una investigación o desarrollar una investigación o obtener un título, si todo es producto de la casualidad? Pero bueno, dice Prabhupada, si Krishna es como un ser humano ordinario, ¿cómo es posible entonces que muestre la forma universal y luego muestre de nuevo la forma de Narayan de 4 manos? Por lo tanto, en el Bhagavad Gita se afirma muy claramente que aquel que cree que Krishna es una persona ordinaria y que desencamina al lector diciendo que está hablando, que quien está hablando es el Brahman impersonal que está dentro de Krishna, está haciendo la mayor de las injusticias. Es decir, está desviando a la gente de algo que está muy claro en la escritura, que es Krishna quien está hablando y no Brahman a través de él, que él es el Brahman. Y eso es lo que afirma Arjuna. Arjuna lo ha dicho claramente, ¿no? Tú eres el Brahman supremo. Entonces no es, en ningún momento Arjuna dice, el Brahman habla a través de ti. Arjuna es muy claro en eso. Tú eres el Brahman supremo. Tú eres la persona suprema. Y similar a la humana, dice Prabhupada acá en su traducción del verso del Bhagavad Gita. Esta forma similar a la humana no es una forma humana, es similar, es parecida, pero es mucho más, porque nadie es como Krishna. Entonces dice similar a la humana, similar porque tiene 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, etcétera, ¿no? 2 ojos, una boca, etcétera. Pero dice tan hermosa, no es una más, es Krishna, el supremamente atractivo. No hay nadie más hermoso. Entonces, eso es lo que está diciendo Arjuna aquí. Dice, mi mente se ha serenado. O sea, ese terror que Arjuna estaba experimentando por la visión abrumadora que había tenido, ¿no? Abrumadora y aterradora de esa infinitud, se calma por el afecto de Krishna. Krishna en ningún momento, a pesar de que la visión era aterradora, en ningún momento quiere desestabilizar a Arjuna, quiere asustarlo. Aunque a veces las personas asustan a los amigos como una forma de diversión.
pero esa visión excedía una forma de diversión, era mucho más fuerte, ¿no? Y no es el deseo de Krishna de asustarlo, de hecho lo prepara antes de mostrársela y si quiere asegurarse si está preparado para verla. Pero el hecho es que cuando Krishna vuelve a su forma original de dos brazos, eh, lo hace por, por amor y por amistad a su amigo, a Arjuna. Entonces, esa actitud del Señor calma la mente de Arjuna, ¿no? Por un lado, Arjuna le había pedido, bueno, conduce mi cuadriga al medio del campo de batalla, al principio del Bhagavad Gita. Krishna conduce la cuadriga al medio del campo de batalla. Después Arjuna le pide que lo guíe, le pide que le, le enseñe y que se vuelva su maestro, y él toma la actitud de discípulo. Entonces Krishna toma la uh, función de maestro y lo va guiando. Después Arjuna le pide que muestre la forma universal, entonces Krishna le muestra la forma universal. Después Arjuna le pide que muestre la forma de cuatro brazos, entonces Krishna muestra la forma de cuatro brazos. Después Arjuna le pide que muestre la forma de dos brazos, entonces Krishna le muestra la forma de dos brazos. A ver, es Dios, y aún así él está actuando como eh, un, el servidor, como el sirviente, o como alguien que está haciendo todo lo que Arjuna le está pidiendo, como cochero, como maestro, como Dios, vuelta como su amigo, etcétera. Y eso es amor, eso es la relación que el devoto que realmente se entrega, que tiene fe y que trata de complacerlo, recibe de Dios. El devoto trata de complacer a Dios y Dios trata de complacer al devoto. Claro que lo que nosotros podamos hacer es limitado, y lo que Dios hace por nosotros es mucho más, porque nos da la existencia, nos da la conciencia, nos da, como él dice en el Bhagavad Gita, ¿no? Yo estoy situado en el corazón de todos y de mí proviene la memoria, el conocimiento y el olvido. Lo que la posibilidad que yo tengo en este momento de hablar, de generar ideas, de comunicarme, es porque Krishna me da esa posibilidad, ¿no? Y yendo a lo más básico, Krishna me da la posibilidad de respirar, Krishna me da la posibilidad de existir. Entonces, eso es amor. No es simplemente que Dios está jugando con los seres humanos, o que nosotros no dependemos de Él, o cualquiera de las ideas que se generan, que el ser humano ha generado a lo largo de la historia. ¿No? Lo que Dios está haciendo por nosotros es amor. Entonces, la, la reacción natural es retribuir, corresponder a ese amor con más amor, con servicio, con adoración, con más amor, con bhakti. Entonces, acá Krishna está mostrando eso cuando él accede a volver a su forma original, y ese amor hace que la mente de Arjuna se serene, se calme, a pesar de lo que vio, a pesar de la terrible imagen y experiencia que experimentó, porque eh, esa visión de la forma universal, como ya expliqué antes, es algo que excede nuestra capacidad de asimilación. Y entonces Arjuna le dice, y me he reintegrado a mi naturaleza original. Es decir, el alma de Arjuna vuelve a su equilibrio, ¿no? Vuelve a ese estado en el que puede
calmarse, puede eh, asimilar lo que ha vivido, porque es una experiencia tan fuerte, no sé si es una experiencia, o sea, no tengo idea de cómo puede ser esa experiencia, pero en base a las eh, pocas experiencias fuertes que he tenido en mi vida, eh, puedo proyectar un poco hasta cierto punto lo que sería tener la experiencia que Arjuna pasó, ¿no? Al ver esa imagen. Eh, y es muy difícil así de un momento a otro poder restablecer la capacidad de procesar lo que ha visto. Y Arjuna ahora está procesando lo que ha visto muy rápidamente porque Krishna se lo permite, o Krishna se lo facilita. Entonces el ser no está diseñado para relacionarse con Dios de esa manera, ¿no? Solamente es el amor de Dios que nos permite o le permitió a Arjuna eh, asimilar esa experiencia y que no estableció una relación con Arjuna basada en el temor o en una idea de vacío abstracto, ¿no? Él estableció una relación con Arjuna de reciprocidad, o sea, Arjuna se rindió él, lo eligió él antes de la batalla en vez de su ejército, el único que le importaba era él. Entonces Krishna reciproca, como yo explicaba antes, pasando por todos los roles por los cuales Arjuna le pidió pasar. Y esa relación de amor y servicio devocional hace que todas estas, todos estos hechos maravillosos sean posibles. Si la relación entre ellos estuviera basado en el temor, entonces todo esto no habría sido posible, ¿no? Arjuna hubiera quedado eh, trastocado, aterrado por la visión de la forma universal y ahí habría acabado todo. Pero la historia continúa porque es una historia de amor, es una historia en la que Dios muestra el amor por su devoto y el devoto muestra su amor por Dios. Hay dos formas que nosotros podemos apreciar, dos visiones que podemos apreciar en este capítulo, ¿no? La visión de la forma universal, por un lado, que es Krishna, es una forma de Krishna, pero es una forma temporal, es una forma que solamente se puede apreciar en este mundo. Y porque es temporal, ¿no? Solamente se manifiesta dentro del universo. En cambio, la forma original de Krishna, y esa es la diferencia que nosotros podemos encontrar en este verso, eh, Krishna vuelve a su forma original. Esa forma es eterna, es inmutable, es puramente espiritual, ¿no? A diferencia de la forma del Virat Rupa, que es temporal y que muestra todos los aspectos personales de la naturaleza material. Otra diferencia que nosotros podemos encontrar entre el Virat Rupa y la visión original es la emoción que inspira, ¿no? Por ejemplo, el Virat Rupa inspira, como decíamos, temor, sumisión, reverencia, pero una sumisión eh, abrumadora, ¿no? Una sumisión que impacta, mucho asombro. En cambio, la visión de Krishna, ¿no? Por la que Arjuna se vuelve más calmo, inspira una emoción de un amor pacífico, amistad, devoción, bueno, lo que yo estaba explicando recién. ¿Quién puede ver esa forma? Bueno, la forma universal o el universo, no, porque no es solamente, la forma universal no es solamente la que le mostró Krishna a Arjuna, hay diferentes visiones de la forma universal.
que se presentan en las escrituras, ¿no? Por ejemplo, Madre Yasoda ve los universos dentro de la boca de Krishna. Eso es una visión de una forma universal. Duryodhana también tiene una visión de la forma universal cuando Krishna va a tratar de mediar entre, entre los Pándavas y los Kurus antes de la batalla de Kurukshetra, y, y Duryodhana pretende encarcelarlo, aprisionarlo a Krishna. Entonces Krishna muestra la forma universal y Duryodhana solo eh, piensa de que es un yogi místico que tiene mucho poder, pero no entiende que es Dios a quien tiene ahí adelante. Y en el Srimad Bhagavatam nosotros también vemos una descripción de la forma universal, en el sentido de cómo Dios está presente en la naturaleza, o cómo nosotros podemos apreciar la naturaleza como una forma de Dios, ¿no? Viendo los ríos como sus venas, los bosques como sus vellos, y las montañas como sus músculos y sus huesos, etc. Entonces es otra forma universal también. Pero todas esas formas son vistas desde un punto de vista material. Entonces, en sus diferentes expresiones, pueden ser vistas por eh, escépticos, materialistas, y ser consideradas a través del tiempo por las personas que no la han visto, pero que la pueden recibir, esas descripciones que pueden recibir de los libros o de las descripciones. Pero la visión original de Krishna solamente puede ser vista por devotos inmaculados, devotos puros, solamente. Esa es la diferencia de audiencia entre una visión y la otra, entre la visión universal y la visión original. Y también podemos encontrar otra diferencia, que es la naturaleza de una y de otra, ¿no? La relación que hay entre la visión universal y la forma original desde un punto de vista ontológico, ¿no? La visión del Virat Rupa es una forma parcial de la potencia de Dios. Es decir, nosotros no estamos viendo no estamos viendo Bhagavan, ¿no? Es decir, Dios con todas sus opulencias. Como decíamos al principio, es una visión temporal, por lo tanto es parcial. Nos dijimos que la naturaleza de la forma universal es temporal y la naturaleza de la forma original es eterna. Entonces, la emanación de la forma universal es parcial, porque, por ejemplo, es temporal, por ejemplo, es finita, ¿no? A pesar de que es todo abarcante desde el punto de vista material, la naturaleza material es finita, entonces es finita. En cambio, la visión original, la forma de Krishna, es la verdad absoluta, es decir, es todo abarcante. No hay nada que no esté incluido en Bhagavan. No, no es nada que no esté incluido en Krishna. Por eso se lo considera la verdad absoluta. No solamente el Ser Supremo, sino la verdad absoluta. Yo esto ya lo he explicado y lo hemos escuchado muchas veces de Prabhupada, de otros maestros. eh, y no quiero extenderme mucho más en eso, pero la diferencia entre la persona suprema, la forma en que nosotros hemos tradicionalmente descrito a Dios, es alguien que está por encima de todo, ¿no? Esto es una frase que me quedó grabada de una clase de Hridayananda Maharaj, donde decía: es el que está por encima de todo, pero que no incluye a todo. En cambio, la verdad absoluta incluye a todo. No solamente es la persona suprema, sino el absoluto.
y esto desde un punto de vista de nuestra tradición vedántica es muy importante. ¿Qué más? Esta revelación de Dios a Arjuna y a través de Arjuna y a través de toda la asociación discipular, y especialmente de Srila Prabhupada, a nosotros, es algo muy especial. Srila Prabhupada y los acharyas afirman de que la visión, ¿no? que la forma universal no es todo lo que existe, ¿no? O sea, lo que existe no es el vacío sin forma o un absoluto impersonal sin forma, y que eso es la realidad suprema y que la forma de Krishna es solo un avatar temporal, inmaterial, o como decía Shankaracharya, el Saguna Brahman, es decir, el Brahman con cualidades. O sea, él ponía a las manifestaciones de Vishnu, de Krishna, de Ramachandra, etcétera, en una categoría especial de Brahman. O sea, como el Brahman es sin forma, eh, para él la verdad más elevada es el Nirguna Brahman, el Brahman sin forma. Decía, bueno, pero ese se manifiesta con una forma para que nosotros podamos entenderlo dentro del mundo material, como el Saguna, es decir, el Brahman con cualidades, Saguna Brahman. Pero eso es temporal, pero esa forma es temporal. No, si la Prabhupada y los acharyas afirman exactamente lo contrario. La forma personal de dos brazos no es una manifestación temporal. No, por eso venimos diciendo, es la visión de la forma original, es la fuente de todo. Como dice el Bhagavatam, Tichan Sakala Punsan Krishnastu Bhagavan Swayan. Krishna es el origen de todas las diferentes encarnaciones. Tichan Sakala Punsan. Las demás son partes o fragmentarias o parte de las partes fragmentarias de Dios, pero Krishna es el origen, ¿no? Como dice el primer verso del Brahma Samhita, del capítulo 5 del Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. ¿No? Él es la causa, Sarva Karana Karanam, la causa de todas las causas. Es el controlador supremo, es decir, es la verdad absoluta. Todo lo inmenso, infinito e impersonal surge, emana de esta forma supremamente hermosa y eterna. Entonces, nosotros tenemos que entender, en base a lo que vamos a ver en los versos siguientes, que esta visión de la forma de Krishna es algo no solamente especial desde un punto de vista de qué es lo que describe y lo que muestra, sino de la relación con los devotos, porque esta visión, como explica Krishna después, no se alcanza por ninguna cualidad material. Dice, no se alcanza ni por un estudio de los Vedas o un estudio académico, no se alcanza ni por penitencias y por tapasya, no se alcanza por dar caridad o rituales védicos, por ningún medio o mecánico o intelectual, ¿no? Como dice Rupa Goswami, Karmadhyanabritan, ¿no? Ni por especulación, ni por actividades piadosas. Se alcanza solamente por el bhakti, por el servicio devocional. Entonces, esto es importante que nosotros comprendamos por qué Arjuna tiene la posibilidad de ver esta forma. ¿Por qué es lo que nos está mostrando Krishna acá? Nos está mostrando el camino a través del cual nosotros podemos alcanzar a comprender su naturaleza dentro de este mundo, su naturaleza trascendente a este mundo, su naturaleza como
como el absoluto, como la verdad absoluta. Entonces, todo este capítulo 11 nos lleva de un estado de, no, nos puede llevar de un estado de duda, ¿no? Ya que, bueno, muchos de nosotros podemos necesitar tal vez pruebas de la naturaleza de Dios o formas de corroborar si Dios o si alguien es Dios o si alguna descripción se corresponde con la naturaleza de Dios, eh, nos lleva de la duda, de la necesidad de esas pruebas, a una revelación única, a una revelación cósmica. Krishna muestra, exhibe su poder tremendo, aterrador, como una forma de silenciar a los escépticos o a nuestra parte escéptica, ¿no? Que también la tenemos. Y de ahí nos lleva a un desarrollo de la devoción. En el caso de Arjuna, a una devoción íntima, ¿no? Porque Arjuna le pide a Krishna que vuelva a su forma personal, pacífica. Entonces, todo el sentido del capítulo 11, por un lado, es filosófico, porque nos lleva a comprender la naturaleza de la verdad absoluta, pero nos muestra también la superioridad y la importancia absoluta de la devoción, del amor, por sobre las dudas y por sobre incluso el asombro, ¿no? Eh, no, el devoto no necesita ver. ¿No? Por eso es que cuando la madre de Krishna, cuando Yasoda ve la forma universal en su boca, Krishna la cubre, porque no es necesario que ella esté consciente de que Krishna es Dios. Lo único que es necesario es que ella lo ame. Esa es la única relación que Krishna quiere con su madre. Krishna no quiere que su madre lo vea como Dios, como el Supremo. Entonces, el amor está por encima del asombro. En fin, estas son algunas de las ideas que podemos extraer dentro de nuestras obvias limitaciones de este capítulo y de este verso del Bhagavad Gita. Espero que les resulte interesante, útil y, y les agradezco nuevamente que me den esta posibilidad de mantenerme en contacto con, con el Templo de Buenos Aires. Quiero felicitarlos porque estuve viendo las imágenes de las fiestas del 50 aniversario de la instalación de Gouranitai, que son muy importantes para mí, muy queridas, de Buenos Aires. Y contarles que, bueno, aquí este año también estamos celebrando el 50 aniversario de ISKCON en España, que fue registrado en 1976 en Barcelona. El primer registro, el primer templo que hubo en España fue aquí en Barcelona. Y bueno, estamos preparando algunos eventos especiales para celebrar ese aniversario. Así que les pido que nos envíen sus bendiciones, sus mejores deseos para poder celebrarlo como corresponde. Gracias a todos, mis reverencias, mis mejores deseos. Un abrazo para todos. Hare Krishna.